Casi. Yo necesito notas y un atril. Y la idea es que podamos hoy continuar con la reflexión sobre qué dice la Biblia, sobre la tierra y sobre nosotros y sobre nuestra relación con Dios y nuestra relación con el resto de la creación. Todavía nadie se ha caído aquí, ¿verdad? Habría sido el primero, habría estrenado el local. Está bien. Llegará el día en que alguien caiga. La idea es esa, la idea es que podamos continuar. Y leía esta semana algunos artículos sobre el tema de la tierra. Me llama mucho la atención algunos de los motivos por los que la gente escribía los artículos motivaban a la gente a cuidar y a preocuparse por la creación, ¿no? Muchos de ellos estaban basados en esa idea, ¿no?, de que vamos a morir todos, o esa idea un poco casi de miedo, ¿no? Si no hacemos algo, lo vamos a pasar mal. Incluso Federico ha hablado también de eso. Había otras personas que hablan de la última causa justa por la que luchar para hacer de este mundo un lugar mejor. Incluso a veces porque es la moda, es la última gran batalla. También algunas personas que motivaban por ese amor por la naturaleza, por el campo, por lo verde. Y algunas de las razones eran un poco egoístas también, un poco pensando en yo lo cuido porque me beneficia, y me hacía un poco pensar, ¿no?, cuáles son mis razones, cuáles son tus razones para preocuparnos por la tierra. Sí que tenemos que preocuparnos, ¿no? Según Federico, sí que tenemos que hacerlo. Y como cristianos no nos podemos alejar en nada de lo que la Biblia dice sobre todo, pero también sobre este tema. O sea, y no queremos solamente seguir la última moda, sino que queremos también comprobar cuál es la visión de Dios para su creación y cuál es el lugar que nosotros ocupamos ahí en ese sistema, ¿no? Ahora, si no eres cristiano, seguramente tú tengas muy buenas razones también para creer y para cuidar la tierra. Y si estás en ese punto, yo te animo también a escuchar y a considerar la propuesta que nosotros como cristianos tenemos para el medio ambiente. Y si luego al final también pues quieres hablar de ello y continuar la conversación, estaremos encantados de hacerlo. Es un gran tema para poder hablar de qué es lo que creemos profundamente, ¿no? Me gustaría hoy trabajar 3 preguntas y que esas 3 preguntas nos ayuden nos guíen. Bueno, la Biblia nos guiará, pero nos plantearemos 3 preguntas. La primera, la hemos dicho, o sea, ¿por qué debería importarnos? O sea, ¿por qué me debería importar la tierra, ¿no? La segunda, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos fracasado? O sea, ¿cuál es el problema, ¿no? Y por último, si hay alguna solución. O sea, ¿qué solución hay? Y vamos a intentar responder a esas preguntas desde la Biblia. ¿Por qué debería importarnos? Y para ver qué dice la Biblia, lo mejor siempre es empezar por el principio. De hecho, mis 3 capítulos favoritos de la Biblia son Génesis 1, 2 y 3, porque nos ayudan a entender muchas cosas. Nos ayudan a entender a Dios, a nosotros, a por qué estamos como estamos, pero también vamos a ver que nos van a mostrar las razones por las que nos tiene que importar la creación y nos tiene que importar la tierra. Y también, como decía, cuál es nuestro papel dentro de esa creación de Dios. Y voy a leer en Génesis 1, a partir del versículo 24, lo que es el 6.º día, ¿vale? Y luego leeré también un par de versículos en el capítulo 2, el 6.º día de creación. Dice: y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Y Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, luego hablaremos de esa palabra, dominio, sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sé fructífero
y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto servirá de alimento. Parece incluso, aunque de esto no vamos a hablar mucho, que al principio éramos vegetarianos. Después de Génesis 9, después del diluvio, cuando Dios da permiso al ser humano de comernos algunos de los animales, ¿no? Pero un paréntesis solo, ¿no? Y dice, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Y en el capítulo 2, que sabéis que es un relato también de la creación, pero un poco diferente, o un poco señalando otros matices. Dice en el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y luego en el versículo 19 dice, y entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Varias cosas, varias ideas después de leer este texto. En primer lugar, no somos el único foco del amor de Dios. A Dios le preocupa todo lo que ha creado, todo. O sea, la tierra y todas las criaturas no son solamente el decorado de la historia del ser humano, de nuestra novela, ¿no? Son también personajes importantes de la historia y tienen valor en sí mismos. O sea, Dios los ha creado, son buenos y tienen valor porque a Dios le importan. O sea, la historia de la Biblia no solo va de rescatar gente de un mundo que se está hundiendo y ardiendo como el Titanic, no, a Dios le importa todo lo que ha creado. Y después veremos que Dios muere por toda su creación. O sea, esta idea de un pintor que pinta un cuadro, la tierra es la obra de arte de Dios, toda la tierra. Y toda la tierra refleja cómo es el creador. Nosotros lo hacemos de una forma especial y también hablaremos de ello, pero cada especie nos cuenta algo único de cómo es Dios. Y de hecho, cada vez que una especie se extingue, perdemos algo, perdemos una huella de cómo es el Creador. Así que toda la creación es valiosa, no solamente nosotros, y a Dios le importa, y la creación nos habla de Dios. Otra idea, la tierra tiene un creador y un dueño. La tierra es de Dios. Dice el Salmo 24, ¿no? Algunos lo conoceréis. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y cuantos lo habitan. O sea, el mundo es de Dios. Él lo ha hecho y no es nuestro. O sea, Dios es el propietario. Y nosotros, Federico lo ha dicho, nosotros somos mayordomos. Estamos aquí de prestado, de alguna forma. Somos jardineros, somos cuidadores, pero somos responsables ante Dios de cómo lo usamos y de cómo se lo pasamos a lo siguiente. La creación es de Dios, no es nuestra. Pero aún más, o sea, nosotros, tú y yo, somos parte de la creación. Génesis 2:7 dice que fuimos creados del polvo de la tierra. De hecho, el nombre de Adán hace referencia al polvo, a la tierra. O sea, Adán sería como llamarse polvoriento o el terrícola, algo así. Muy interesante, somos criaturas de barro, somos criaturas de la tierra. Incluso el día que hemos leído, el sexto día, Génesis, Dios nos crea el mismo día que crea al resto de animales. O sea, ni siquiera tenemos un día especial, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, los científicos dicen que compartimos el 99% de nuestro ADN con los chimpancés, por ejemplo. O sea, de alguna forma, y entenderme, somos parientes delante del Creador. Y ojo, no estoy hablando de evolución ni creación, no nos vamos a meter ahí, pero sí de reconocer de que como seres humanos formamos parte de la creación y somos interdependientes con el resto de especies. Esto es importante, porque hasta que no reconozcamos que somos seres frágiles, que somos seres dependientes, que somos seres terrenales, no nos vamos a conocer de verdad nosotros mismos.
y no vamos a saber cuál es nuestro lugar también en ese sistema. Ahora, esto no es todo. O sea, al ser humano, de hecho, significa comprender dos verdades esenciales y muy profundas sobre nosotros mismos. La primera, le hemos dicho, somos parte de la creación, pero la segunda es que tenemos un lugar especial en la creación. Tenemos un lugar, somos especiales dentro de la creación. Y lo hemos leído, ¿no? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Tenemos un papel único en la creación. Cuando Dios dice hagamos al ser humano a nuestra imagen, de una forma para que refleje la naturaleza de Dios, para que pueda encargarse de los peces del mar, de las aves del cielo, del ganado, de la propia tierra, de cada animal que hay sobre la tierra. Ya ser hecho a imagen de Dios tiene que ver con cómo nos relacionamos con la tierra. Tiene que ver con muchas cosas. Hay mucha profundidad ahí y ha salido en algunas de las predicaciones que hacemos cuando hablamos de la imagen. Hay mucho ahí. Pero tiene que ver también con cómo nos relacionamos con la tierra. Dios nos está diciendo, dice, te he hecho a mi imagen para que te encargues de la tierra. Interesante. Al cuidar la creación reflejamos a Dios. Es algo central de lo que somos. Es nuestra primera gran comisión. Sabéis que hay dos comisiones en la Biblia, ¿no? La primera, ser fructífero, multiplicados, llenar la tierra, dominarla. La dice aquí, luego se repite también después del diluvio. Y luego está Jesús también en la segunda gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Conocemos ese texto, ¿verdad? Pero son las dos grandes comisiones que hay en la tierra. Pero es una descripción también de nuestro trabajo, de nuestro primer trabajo. De hecho, y aquí hago un paréntesis también, en las próximas semanas vamos a estar reflexionando sobre el trabajo durante el mes de mayo, el trabajo, el descanso y todo lo que hay alrededor de eso y os animamos también a estar pendientes de esa serie. Pero volviendo un poco al texto, la perspectiva bíblica plantea esa tensión, ¿no? Somos parte de la creación, pero somos especiales. De hecho, el Salmo 8, lo conoceréis también algunos, habla de esa tensión. Dice, mire, cuando miro tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. A dominio, hablaremos después de eso, pero como con tantas verdades bíblicas, vivimos en una sana tensión, ¿verdad? Y mantener unida esa tensión es clave para vivir una vida equilibrada. No somos, somos criaturas ligadas a la tierra, pero somos portadores de la imagen de Dios. Y es vital entender ambas cosas. Si olvidamos alguna de ellas, nos desequilibramos y dañamos profundamente nuestro entorno. Así que, resumiendo un poco hasta ahora, ¿por qué nos tiene que importar la tierra? Porque no es un decorado, a Dios le importa y le importa mucho. Es de Dios, no es nuestro y somos responsables de cuidarla. Pero somos parte de la creación, pero a la vez somos especiales. Somos la imagen de Dios en la tierra y tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra. Así que ser cristiano y seguir a Jesús hoy tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con el resto de la creación. Ahora, hemos leído varias veces una palabra, dominio. El Salmo 8 acaba con esa palabra, la hemos leído también en Génesis, y una palabra que la Biblia usa para definir la relación entre el ser humano y la tierra. Ahora, cuando leemos teniendo dominio, suena mal, ¿verdad? Suena un poco de ostras, suena a dominación. Y de hecho, se ha usado tanto por cristianos como excusa para explotar la tierra de forma egoísta, y también se ha usado por los críticos del cristianismo para decir que el cristianismo abusa de la tierra, a veces con razón. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta palabra, ¿no? O sea, gobernar o dominar el mundo como portadores de la imagen de Dios, ¿qué quiere decir, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que decíamos con esa idea de ser mayordomo. O sea, Dios es el propietario, pero ha puesto en nuestras manos la creación para que la cuidemos
y la cultivemos. O sea, no es tratar a la tierra y a sus recursos como si fueran míos para explotarlos como a mí me dé la gana. No, la idea de someter tiene que ver con cuidar la tierra, que es de Dios, para que se desarrolle bien, continuando la tarea que Dios inició. El potencial de la tierra de alguna forma está sin desarrollar y Dios nos invita a desarrollarlo junto a Él. Fijaos, en Génesis 2, Dios pone al ser humano molido para que lo cultive y lo cuide. ¿Alguien de aquí tiene huerto? ¿O es de campo? ¿Sí? ¿Por allí? ¿Por allí? Vale. Nosotros cogimos un huerto este año en La Vega y muy os lo recomiendo. Pero si tienes huerto sabrás que tener un huerto no es algo idílico. No es que tú vayas allí y las cosas crezcan solas. Hay que dominar la tierra de alguna forma. Esa idea de cultivar y cuidar está muy ligada, va de la mano de dominar la tierra. Implica someter la tierra, quitar la mala hierba. Implica podar los árboles para que crezcan sanos y den buen fruto. O sea, un jardinero somete un huerto para conseguir lo mejor de la naturaleza, no para destruirla. Un jardinero cuida un jardín, no lo abandona y lo deja ahí como una selva. Tampoco va echando hormigón y asfalto por todos lados. No es esa idea, ¿no? Dios no nos invita a dejarlo todo como estaba, nos invita a desarrollar el potencial. Tampoco nos invita a alicatar el mundo, no es esa la idea tampoco. Nos invita a trabajar para que la creación florezca, para que el mundo florezca. Y el jardinero busca desarrollar todo el potencial que las plantas tienen. Cuando el ser humano, de hecho, interviene bien en la creación para administrarla, hay más frutos y hay más diversidad. De hecho, hay muchos ecologistas y muchos expertos que hablan de que parece que la tierra, de alguna forma, ha sido diseñada para ser administrada por el ser humano. Y cuando el ser humano interviene de forma sabia y buena y generosa, hay más biodiversidad y los ecosistemas funcionan mejor. Ahora, si la motivación es egoísta, entonces el resultado es catastrófico. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos todos los días. Y fijaos, hemos leído, ¿no? Una de las primeras tareas que Dios le da al ser humano es ponerle nombre a los animales. Y Dios ya le había puesto nombre a la noche, le había puesto nombre al día. O sea, no es que Dios no se quedara sin nombre y dijera, échame una mano, ¿no? Dios podía haberle puesto nombre a los animales, pero ¿qué hace? ¿Por qué invita a Adán a ponerle nombre a los animales? Dios quiere que colaboremos con Él en desarrollar el potencial de la creación. Quiere que construyamos una sociedad que respete la creación, pero que también reconozca, o va de la mano, ¿no? Y que reconozca a su Creador. Ahora, si hay alguien que nos puede hablar de lo que significa ser la imagen de Dios y tener señorío sobre la creación, es Jesús. Y en última instancia, para entender estos conceptos tenemos que ir a Jesús. ¿Sí? Porque la forma en la que Jesús estuvo en el mundo no tiene nada que ver con explotación, no tiene nada que ver con poder y privilegio, nada de eso. Tiene que ver con servir dándose a uno mismo. ¿Sí? El verdadero significado de dominio en Génesis tiene que ver con un gobierno justo y un gobierno bueno. O sea, esa idea de unos buenos padres que crían a un niño para que se desarrolle bien, o un agricultor, como hemos dicho, que cuida su huerto para sacar lo mejor. Y Jesús es el modelo de lo que significa esa palabra. Él fue el rey que se hizo siervo, que dejó la gloria del trono para nacer en un pesebre, que se lió una toalla a la cintura y le lavó los pies a sus discípulos. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida por mucho. Y Jesús nos muestra cómo es ser la imagen de Dios en medio de su creación y nos invita a imitar su actitud de servicio, dándonos, sacrificándonos por el bien de su creación. Ahora, no sé tú, pero yo me miro, me examino, incluso miro a mi alrededor
y no veo eso, ¿no? Y veo lo mal que yo he hecho ese trabajo y veo lo mal también que como sociedad hemos hecho ese trabajo. Y como iglesia y como cristianos también. Hemos fracasado al reflejar la imagen de Dios cuidando la creación. Ahora, ¿por qué hemos fracasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Veía un reportaje de Jane Goodall, una mujer que está muy implicada en el tema de la ecología. Tiene sus cosas la mujer, pero muchas veces da en el punto, ¿no? Y dice, ¿cómo es que la criatura más inteligente del planeta, capaz de llegar a Marte, está destruyendo su propia casa? Y se pregunta, o sea, ¿qué ha ido mal? ¿Qué ha ido mal, no? Y de nuevo Génesis creo que nos trae mucha luz a esta pregunta. En el capítulo 3, no lo hemos leído, mucha extensión, pero en el capítulo 3 de Génesis leemos que el ser humano le da la espalda al Dios que lo creó y que lo puso en la creación. Y sabéis, es imposible entender la realidad que hoy vivimos, personalmente, medioambientalmente, socialmente, sin entender cuánto nos hemos alejado del plan original de Dios para nosotros y para el resto de su creación. Génesis 3 nos trae mucha luz. Por encima de todo, Génesis 3 es una historia de relaciones rotas. Fijaos, la amistad que Dios tenía con Adán y Eva, la amistad y la intimidad, se rompe. Pasan de pasear juntos por el jardín a esconderse de Dios. Adán y Eva rechazan al Dios que le había creado para amarle y para disfrutar del jardín. Y todo se rompe. Esa relación que teníamos con Dios perfecta se rompe y afecta a nuestra relación con la creación también. Afecta a todas nuestras relaciones. La gran historia de la creación que leemos en Génesis 1 y 2 se convierte en tragedia en Génesis 3. Y ya nada va a ser igual. Ya nada va a ser igual. Y en el mundo entra una fuerza corrosiva que se llama pecado, ¿no? Que entra en nosotros y entra también en el mundo destruyendo todo o afectando todo lo que hay, ¿no? Las relaciones y la creación. Y si leemos el resto de la Biblia, pues nos va a contar las graves consecuencias de la entrada del pecado en el mundo y también nos va a contar el precio que Dios tuvo que pagar para restaurar todas esas relaciones a través de Jesús, a través de la cruz. La Génesis 3:17 dice, maldita sea la tierra por tu culpa. Las consecuencias de dar la espalda a Dios tienen que ver también con la creación. Ahora, la historia de Adán y de Eva es también mi historia y probablemente sea también tu historia. O sea, nosotros también nos hemos alejado del plan original de Dios para nuestra vida y para su creación. Y ¿sabéis? O sea, el cambio climático o el colapso de ecosistemas es un síntoma de una enfermedad mucho mayor y mucho más profunda. Y el centro, el corazón de esa enfermedad es la realidad de que los seres humanos entendemos mal nuestra relación con la tierra y con el Dios de la tierra. O sea, la raíz de la crisis medioambiental es una crisis espiritual. O sea, no es solamente consecuencia de falta de información o de educación o de decisiones equivocadas, es consecuencia de mi egoísmo, de mi avaricia y también de mi indiferencia. Y a menos que reconozcamos eso, que es una crisis moral, que viene de una crisis espiritual, no vamos a ser capaces de enfrentarla. Y cada vez más gente se da cuenta de eso. Incluso gente que no es creyente se da cuenta de que no solo se puede, o sea, no solo con ciencia se puede y con educación se puede resolver el problema de la creación. Fijaos lo que dicen dos ecologistas que no son cristianos. Dice un consejero del gobierno de Estados Unidos, uno de los buenos, ¿no? Porque allí sabemos que también que hay algunos que son para echar de comer aparte. Dice, antes pensaba que los principales problemas medioambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Y creía que 30 años de buena ciencia podían arreglar esos problemas, pero estaba equivocado. Los principales problemas del medio ambiente son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para enfrentarnos a ello necesitamos una transformación cultural y espiritual. Y los científicos no sabemos cómo hacerlo. O Gillian Prance, él era el director de Kew Garden, no sé si había estado allí
en Inglaterra. Él dice: la ciencia sola no podrá solucionar la situación porque se trata de un problema moral, espiritual y ético que requiere grandes cambios en nuestro comportamiento. O sea, lo que urge es una profunda transformación en el corazón. O sea, necesitamos que alguien sane, que alguien cambie nuestro corazón egoísta, nuestro corazón avaricioso e indiferente. Y sabéis, la Biblia dice que a menos que dejemos que Jesús nos cambie, los cambios que nosotros podemos hacer son maquillaje, son superficiales. Lo que necesitamos es un cambio de corazón. Ahora, la pregunta también es, bueno, ¿y cómo nos cambia Jesús, no? ¿Sabes? Cuando nos damos cuenta de que nos hemos alejado de ese plan bueno de Dios para nosotros y para su creación, cuando reconocemos que solo no podemos cambiar, cuando reconocemos que no podemos arreglar este desastre, cuando reconocemos la gravedad de que al vivir sin Dios, hemos elegido vivir sin Dios y eso es muy grave, cuando reconocemos el daño que le hemos hecho a Dios y cuando aceptamos también la invitación de Jesús a reconectarnos con Él, Jesús nos da un corazón nuevo. Y a partir de ahí empieza un proceso de transformación, un proceso que no es fácil, que lleva su tiempo, lleva toda la vida, ¿verdad? Pero a partir de ese momento Dios empieza a trabajar en nosotros. Y empieza a trabajar no basado en mi fuerza, en mi capacidad, sino basado en mi debilidad y en mi incapacidad. Así trabaja Él. Nos da un corazón nuevo y empieza a trabajar. ¿Sabéis? Cuando reconocemos que estamos viviendo de una forma egoísta y avariciosa, ya seas creyente o no lo sea, podemos mirar a Jesús. Porque Él vive de la forma más generosa. Él vivió la vida más generosa que nadie ha vivido en esta tierra. O sea, tanto que Él dio hasta su vida, ¿no?, para darnos vida a nosotros, para darnos un nuevo corazón y la oportunidad de reconciliarnos con Él y con la tierra. O sea, y cuando reconocemos nuestra indiferencia también, podemos mirar también a Jesús. Porque Él no fue indiferente. Jesús se implicó hasta las últimas consecuencias para restaurar su creación. Y se implicó y se implica hoy. Jesús está implicado en mi vida y está implicado también en tu vida hoy. Pero nos invita también a implicarnos en este mundo, como decía también Federico. Así que los cristianos tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón. Porque aunque hayamos hecho las paces con Dios y amemos al Creador, nos hemos olvidado del sagrado deber de cuidar la tierra. Lo hemos olvidado. Y la Iglesia en este aspecto es un gigante dormido en estos temas. De nuevo, ¿no? Federico lo decía. O sea, nadie tiene una mejor motivación, una mejor razón que nosotros para cuidar la tierra de nuestro Padre, ¿no? La creación. Pablo escribe en Romanos 8, que la creación espera con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. O sea, necesitamos recuperar y necesitamos enseñar, necesitamos celebrar nuestro papel de jardinero, de cuidadores, de mayordomos que se dan a sí mismos para colaborar con Dios en la restauración de la tierra. Necesitamos recuperarlo. Y tenemos que recordar que Jesús no solamente murió por la alma, murió por su mundo, por su creación. Y Él promete restaurar todas las cosas. Y todo es todo. También su creación. Promete restaurar nuestra avaricia, pero promete también restaurar su creación. A veces, quizá va de la mano, ¿no? Porque si no nos restaura a nosotros, no lo volveríamos a cargar. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para restaurar todas las relaciones que se habían roto. Jesús pagó el precio completo del mal y del egoísmo que infesta la tierra, que me infesta a mí, pero que infesta también esta tierra. Y el Creador, Jesús fue a la cruz por su creación completa para sanar todas las relaciones que se habían roto. En Romanos 8, de nuevo, ¿no? compara los gemidos de la creación con los dolores de parto de una mujer. Impresionante ese texto. Dice que la creación está retorciéndose de dolor por nuestra culpa.
Pero fijaos, igual que en un parto, y me gustaría terminar con esta idea también, es un sufrimiento lleno de esperanza. Porque en un parto tú esperas que nazca nueva vida, ¿verdad? Hay esperanza en medio del dolor. Y en medio del desastre ecológico que nosotros vivimos también ahora, sigue habiendo esperanza para la tierra. Pablo dice que la creación espera con ansiedad, con la esperanza firme también de que la creación misma va a ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Esas son las palabras que usa Pablo, ¿no? Igual que la muerte y la resurrección me dan esperanza a mí y a ti de que podemos restaurar nuestra relación con Dios y decir que es nuestro Padre y Él nos llama hijo, el resto de la creación también va a ser liberada. Y esa es nuestra esperanza. Y nosotros nos unimos al trabajo que Dios está haciendo de regenerar y de restaurar la tierra. Vamos a quedarnos con esa idea, ¿vale? Para terminar, y me gustaría orar. Padre, pues tenemos la mejor motivación. No una motivación egoísta, todo lo contrario, Señor. Es la creación de nuestro Padre. Y es hermosa, es de mucho valor, porque tú la has hecho, porque tú has dicho que es buena. Y bueno, Señor, nos has dado la responsabilidad de cuidarla. Y te pedimos perdón, Padre, porque no lo hemos hecho. E incluso hoy no lo hacemos. Nos hemos olvidado de ese santo, sagrado deber de cuidar el resto de la creación. Padre, y reconocemos que somos incapaces también en nuestras fuerzas de hacerlo. Tienes que ser tú también el que cambie nuestro corazón. Un corazón que ya está por ti, que te ama, pero al que le queda todavía mucho por cambiar. Pero cambia nuestro corazón, pone en nosotros peso por tu creación y danos también la fuerza y el ánimo para vivir de forma sencilla, justa, que te agrade a ti y que respete la creación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, José, por centrarnos en nosotros como creación, ¿no?